Carlos Beiro era un asturiano, cabo de la Guardia Civil, nacido en el 70 y que fue asesinado cuando tenía tan solo 32 años en un atentado de la banda socialista y terrorista ETA. Un hijo de la grandísima puta, porque así hemos de decirlo, activó a distancia una bomba que acabó con su vida. Lamentablemente, señoría, sí le pediría que se atuviera al decoro, por favor. Juan Carlos dejó una viuda, María José, y 2 mellizos de 5 años. Es más necesario que nunca recordar estos hechos. Una intervención vergonzosa como casi todas las suyas. Nosotros obviamente no vamos a votar a favor de esta proposición no de ley, que como digo, nos parece que indigna. Son miles los usuarios que tiene la instalación de Juan Carlos Beiro en Langreo. Y, sin embargo, la inmensa mayoría de los usuarios que disfrutan de las mismas desconocen cuál es el motivo de que dicha instalación lleve por nombre Juan Carlos Beiro. Una instalación que ya se inauguró hace 18 años y con el tiempo transcurrido, pues lamentablemente la gente lo ha olvidado. Hay tan solo una pequeña placa detrás de unas máquinas expendedoras que simplemente hace referencia a que era presidente el señor Areces cuando se inauguró y nada más, pero no explica por qué lleva el nombre de Juan Carlos Beiro. Y yo creo que es importante que aparezca y que se recuerde exactamente quién fue Juan Carlos Beiro. Juan Carlos Beiro era un asturiano, cabo de la Guardia Civil, nacido en el 70 y que fue asesinado cuando tenía tan solo 32 años en un atentado de la banda socialista y terrorista ETA. Hemos de recordar que esa banda asesina y socialista ha cometido a lo largo de su historia 853 asesinatos de compatriotas nuestros. En el año 2002, como digo, fue asesinado Juan Carlos Beiro, pero el año anterior, en el año 2001, fueron asesinados 15 y en el año anterior, en el año 2023. Los hechos de ese terrible y sanguinario atentado fueron los siguientes. A mediodía del 24 de septiembre de 2002, una patrulla de la Guardia Civil acudió ante una llamada a un talud de la antigua carretera de Brastegui, al recibir un aviso de que había una pancarta con un mensaje en vascuence que decía «Guardia Civil, mátalo aquí». Y junto con esa inscripción, en ese texto, aparecía un tricornio dentro de una diana y el anagrama de ETA. En ese momento, Juan Carlos Beiro se acercó a la misma y un hijo de la grandísima puta, porque así hemos de decirlo, activó a distancia una bomba que acabó con su vida. Lamentablemente, señoría, sí le pediría que se atuviera al decoro, por favor. Sí, bueno, las circunstancias lo requerían. Juan Carlos dejó una viuda, María José, y 2 mellizos de 5 años, Cristina y Carlos, que hoy tienen 23 años. Todavía, todos los años, con los 23 años que han transcurrido desde entonces, la viuda y los huérfanos van todos los años a conmemorar la fecha de su vil y terrible asesinato. Hemos de recordar que la banda socialista y terrorista ETA asesinó en el transcurso de su historia a un total de 27 asturianos y a 12 militantes del Partido Socialista Obrero Español. Hoy, de repetirse estos hechos, estoy plenamente convencido de que el Partido Socialista y que el señor Barbón no pondría el nombre de una instalación deportiva a Juan Carlos Beiro. Del mismo modo que estoy convencido de que hoy ustedes van a votar en contra de esta proposición de ley, de la misma manera que hicieron cuando esta moción se llevó al Ayuntamiento de Langreo no hace demasiado y todos ustedes de la izquierda votaron en contra. Y es que hoy el Partido Socialista no solo no pondría el nombre a una instalación deportiva de una víctima de ETA, sino que hoy gobierna gracias al apoyo de los herederos políticos de esa banda asesina y esa banda terrorista, como bien nos ha dejado claro el camarada Koldo, el señor Koldo, cómo el señor Sánchez fue a negociar y a pactar con Otegi la conformación del nuevo gobierno
y la moción de censura contra el señor Rajoy. Evidentemente tampoco espero el apoyo de la coalición comunista, ni tampoco espero el apoyo de la camarada Tomé, porque trayendo como traje hace no mucho una proposición no de ley para colocar el monumento en reconocimiento de los expósitos en la entrada de lo que hoy es el Teatro La Reconquista, votó en contra, pues evidentemente no espero de ella un voto favorable, especialmente cuando tan reciente tenemos su invitación a la diputada de Bildu, Merche Aizpurua, a visitarnos a Asturias, una persona que recordemos que ha sido condenada por apología del terrorismo y que fue redactora del diario Egin, que fue clausurado precisamente por la justicia por formar parte del aparato de propaganda de la banda terrorista ETA y que señalaba y ponía la diana a objetivos de la banda terrorista y socialista ETA. Por eso, desde Vox, pensamos que con el tiempo transcurrido es más necesario que nunca recordar estos hechos de nuestra historia reciente, mucho más presentes y que influyen más en la política actual que no unos hechos acaecidos hace 90, 80, 70 o 50 años. Desde aquí, nuestro homenaje a los 853 españoles asesinados por la banda terrorista y desde aquí nuestra condena a los pactos, entendimientos y encamamientos del actual Gobierno con los herederos políticos de una banda terrorista. En octubre de 2011 anunció el cese definitivo de su actividad armada, algo que no debió de enterarse el portavoz de Vox, debió pasar por alto, porque insisten permanentemente en hablar de este tema en todas y cada una de sus intervenciones. Una intervención vergonzosa, como casi todas las suyas. Hay una placa en donde se conmemora la inauguración de esta instalación deportiva con el nombre de Juan Carlos Beiro, y lo que ustedes pretenden hoy, viniendo a hablar aquí de otra placa, la que ustedes quieran y donde ustedes quieran, es una vez más, como digo, hacer una utilización lamentable, asquerosa, impresentable del dolor de todas esas familias y, por supuesto, vamos a votar en contra de su PNL. Para anunciar el voto favorable a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vox, consideramos no solamente necesario, sino un deber recordar y reconocer, en este caso, a una víctima, a un guardia civil langreano, y por ello estamos de acuerdo con el planteamiento, de la iniciativa que trae el Grupo Parlamentario Vox y desde luego vamos a votar a favor. Creo que lo mejor que podemos hacer con iniciativas como esta y con intervenciones como las que acabamos de escuchar del grupo proponente es no darles demasiada publicidad. Cuando usted utiliza expresiones como la banda socialista y terrorista ETA, es francamente vomitivo. Nosotros obviamente no vamos a votar a favor de esta proposición no de ley, que, como digo, nos parece que indigna. El Grupo Parlamentario Popular solo podíamos hacer una reserva para apoyar esta petición, que es lo que quisiese la familia, que yo creo que en estos digamos, casos es fundamental. Yo no hablo directamente con la familia, pero cuando esta petición, que pasó primero evidentemente por el Ayuntamiento de Langreo, esta moción, el Ayuntamiento de Langreo, su portavoz dijo que estaba de acuerdo en esto, que habían hablado con ellos, y yo, si la familia está de acuerdo, nosotros cualquier reconocimiento a las víctimas del terrorismo nos parece procedente, nos parece poco, y por supuesto nosotros, sin entrar en otras disquisiciones que creo que no vienen aquí, simplemente estamos hablando de poner una placa a una víctima del terrorismo, y ahí a nosotros siempre nos van a encontrar, votaremos a favor, señor Joven. Grupo Parlamentario Socialista. Votaremos en contra de su propuesta. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.